Bendiciones, mis hermanos. Este domingo glorioso, maravilloso, comenzando semana, una semana de victoria, de gloria y poder. Sean muy bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y también agradeciéndole a cada uno de ustedes por estar poniendo atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, que es la que nos va fortaleciendo, nos va llevando al conocimiento de lo que es Cristo Jesús y cómo caminar en lo que es la fe de Dios. Pues andamos por fe y no por vista, según 2 Corintios 5:7, que es el texto que tenemos de inicio. No es que caminamos a ciegas, sino que caminamos viendo lo que no se ve. Parece como contradictorio eso, pero 2 Corintios capítulo 4, verso 18 dice de esta manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pues sí, son las espirituales, son las del reino de Dios. Entonces la fe es la que nos hace ver en el mundo espiritual, en lo que el doctor Cho de Corea del Sur le llama la cuarta dimensión. Esa dimensión totalmente diferente, esa dimensión totalmente espiritual, invisible, pero porque no se ve, no significa que no existe. Sabemos bien, y lo hemos dicho, que lo físico salió del mundo espiritual, del mundo que no se ve. También el Señor le dijo a Tomás en Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Porque me has visto, ¿creíste? Usted ha oído gente que dice, si no lo veo, no lo creo. Bueno, no está caminando en una fe natural. En la fe, ya mismo de esta manera, en la fe de Tomás, en la fe natural. Pero la fe de Dios es diferente. Primero creemos y pues vemos. Y entonces el Señor le responde: bienaventurados los que no vieron. Bienaventurados. Bienaventurado significa feliz, o 3 veces feliz, 3 veces próspero, los que no vieron y creyeron. Eso es lo que estamos hablando de lo que es fe, caminando por fe y no por lo que vemos, no por lo que sentimos. La fe no está sujeta a lo que usted está viendo naturalmente. La fe no está sujeta a lo que sientes. La fe no está sujeta a lo que oyes naturalmente. La fe no está sujeta a lo que palpas. La fe está sujeta en la palabra de Dios. En la base de la fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice, aunque todo lo que haya alrededor nuestro sea contrario, pero por eso es que Romanos capítulo 3 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí cuando está hablando de todo hombre mentiroso, estamos hablando del natural, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso es que no está conforme a la palabra de Dios, porque la única verdad absoluta es la que es la de Dios, la de Cristo, la que está escrita. Bueno, vamos al repaso del domingo pasado y vimos el domingo pasado lo que es estar lleno del poder del Padre para dominar estos pensamientos. Es necesario dominar estos pensamientos porque pensamiento negativo no solamente hace una creencia negativa, no solamente atrae lo negativo, sino también que hace debilitar al creyente en lo que es fe. Por tanto, empieza a caminar naturalmente, a hablar lo que está viendo, hablar lo que está sintiendo y no hablar lo que dice la palabra de Dios. Nosotros escogemos, en este poder del Espíritu Santo, escogemos qué pensar. Cierto, lo que se dice, lo que podemos oír, lo que podemos ver,
puede influenciar, mas no determinar. El que determino soy yo, el que determina es usted. Si sigue ese pensamiento, si sigue esa visión natural, si sigue ese sentimiento que no está conforme a la palabra de Dios, si sigues escuchando lo que no debes de escuchar, por tanto, la determinación es suya. Dios le ha dado esa autoridad a cada uno de nosotros para escoger qué voy a creer. ¿Qué vas a creer? Yo voy a creer en la palabra de Dios. Sí, hay momentos que están, momentos difíciles, momentos que uno dice, Dios mío, pero esto parece como que no tiene solución. Pero quiero decirte algo, la palabra de Dios dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No. Y Marcos 9:23 todavía dice, para el que cree, todo es posible. Imagínense, unimos esos dos pensamientos de Dios, esas dos palabras de Dios, esos dos pensamientos de Dios. Eso es una potencia, porque me está diciendo que no hay nada imposible para Dios. Y para que nosotros los que creemos no hay nada imposible, todo es posible. Por tanto, al creer, Dios va a actuar. Tremenda autoridad nos ha dado el Padre en el nombre de Jesucristo para escoger qué pensamiento voy a seguir, a caminar, a obedecer. Todo líder, vimos que todo líder está para colaborar en fortalecer en fe a cada creyente por medio de la palabra de Cristo. Nosotros los líderes, llámese pastores, llámese diáconos, llámese consejeros, llámese mentores, llámese padres, llámese jefes. Note que estoy trayendo lo que es el liderazgo, que confío más adelante enseñar acerca de liderazgo. Pero todo líder no es para estar dando órdenes, sino para colaborar para que aquella persona sea fortalecida en fe y llegue a obtener o a manifestar lo que Dios ya le ha dado. Vimos también que no debemos de permitir pensamientos que provoquen tristeza. Esa es una decisión. Voy a seguir triste, voy a seguir lamentándome, voy a seguir causando daño en mi vida con estos pensamientos de tristeza, o tomo la decisión en Cristo Jesús, llego a apoderarme de esa autoridad y tomo la decisión de seguir en lo que dice la palabra de Dios, porque la tristeza, recuérdese que es un estado de las emociones del alma, y podemos controlar ese estado en el poder del Espíritu Santo, bajo ese poder. Vimos que como Abel ofrendió excelentemente por fe. La fe lo llevó a dar una ofrenda de excelencia. También vimos cómo Noé por la fe advirtió y construyó un arca. Se mantuvo firme en un lugar donde no llovía. Por eso se burlaba la gente. Por eso no le creía. Porque estaba predicando algo que ellos nunca habían visto. Y se mantuvo creyendo con su familia. Se mantuvo actuando con su familia. La fe lo mantuvo más de 100 años firme en lo que Dios le había dicho. Nuestra firmeza tiene que estar, y es doble vía, porque nuestra fortaleza está, sí, en el gozo del Señor, pero está en la palabra de Dios. Nuestra firmeza está en la palabra de Dios. Nosotros recibimos la palabra de Dios y nos mantenemos firmes, y nosotros tomamos la decisión de mantenernos firmes en la palabra de Dios. Ahora, lo común de estas personas, estoy hablando de todos los que, de Hebreos capítulo 11, que es un escenario de hombres de fe, de testimonio de fe. Lo común de estas personas que cometían errores, estaban sujetos a pasiones igual a nosotros,
cometían errores, pero lo común que había ahí era que la fe, se mantenían en fe, se fortalecían en fe, caminaban en fe. En el capítulo 10 de Hebreos 10:38 dice, el justo por la fe vivirá. Vivían por fe, o más, vivían en fe. Por eso Santiago capítulo 5, verso 17. Para terminar este repaso. Capítulo 5, verso 17. Elías, dice Elías, el profeta Elías, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, era un hombre natural. Vamos a verlo así. Un hombre de carne y hueso. Un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Pero había una diferencia. La fe. La fe. Sí, el planeta Tierra tiene seres humanos, hombres y mujeres. La diferencia de los hombres, hijos de Dios, creyentes, es la fe. Dice que somos, Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe. La diferencia que hace de un hombre en Cristo y un hombre que no está en Cristo es la fe. Y esta es la diferencia que hacía este hombre Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, con una fe apasionada. Dice, para que no lloviese. Un hombre natural. Puedo recordar en Jueces capítulo 10, cómo aquel hombre, Josué capítulo 10, aquel hombre habló a todo el sistema y se detuvo todo el sistema, todo el día, todo un día, de día, no hubo noche, por una palabra. Dice que Dios escuchó la voz de aquel hombre. Cuando lleguemos a desarrollar y entender esa clase de autoridad que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, que la vimos en el capítulo 28, verso 19, y como en Hechos capítulo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hagamos a un lado esas pasiones, esos errores. Por eso tanto ataque a las personas de hacerlas perfectas, pero en el sentido perfecto, porque somos perfectos en Cristo Jesús, es que no cometa errores. Este hombre cometió errores. Estaba analizando de los diferentes errores que cometían los hombres de Dios. Y cómo nada más la diferencia en ellos era la fe. Este hombre oró fervientemente para que no lloviese. ¿Usted sabe lo que es entrar nosotros en la fe de Dios? Oiga, en la fe que está dentro de nosotros, y empezar a orar fervientemente por algo que deseamos, queremos y está dentro de la voluntad de Dios, como tu sanidad, tu restauración matrimonial, la restauración de sus hijos, restauración de trabajo, restauración de empresas, restauración económica, restauración de salud. Dios le está diciendo, aquel que admiramos, Elías, el profeta de Dios, que admiramos, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que cuando vamos a ejercer fe, vienen esos pensamientos, tradicionalmente se les dice pensamientos del diablo, vienen esos pensamientos negativos, que nos acusa de los errores que hemos cometido, que nos condena con los errores que hemos cometido, que nos señala nosotros mismos, nos juzgamos. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a debilitarnos en la fe. Y la fe depende de la palabra de Dios.
mismo y no de tu estado natural. Por eso caminamos por fe y no por vista. Si fuese por vista, yo no estaría predicando delante de ustedes. Porque día tras día, cierto, vamos de gloria en gloria, vamos perfeccionándonos en esta área, cometemos menos errores, pero eso no significa que estamos plenamente calificados, óigase bien, naturalmente para ejercer esa fe, si no es por la gracia de Dios, que nos regaló esa fe, que nos dio esa fe, no la ganamos, nos fue dada. Por tanto, entonces vamos a hacer a un lado tanto, e incluso ejercer de esa fe, vivir en esa fe, que día tras día vas a ser mejor que ayer. Hoy, mejor que ayer. Esa es la fe. Hoy, pero si te sigues acusando, te sigues condenando, permites que te señale, tú mismo te señalas, tú mismo te juzgas, se te va a hacer difícil caminar en la fe de Dios, porque te vas a ver a ti mismo y no vas a ver al Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Y entonces dice que este hombre oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y después volvió a orar para que lloviese. Pero note algo, fervientemente, con fe. Y lo que estamos aprendiendo es a caminar en esa fe. ¿Por qué? Porque esa fe, que es Cristo Jesús, que es la fe de Dios, esa fe va a transformar toda tu vida. No solamente exteriormente, sino que de adentro hacia afuera. Tu alma. Te vas a empezar a ver, porque vemos por fe lo espiritual. Te vas a ver cómo eres en el mundo espiritual. Dice que estamos sentados, según Efesios capítulo 2, verso 6, dice que estamos sentados en los lugares celestes, junto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estás sentado? Con Cristo Jesús, en el trono. Si abriéramos nuestros ojos espirituales, veríamos incluso los ángeles que están alrededor nuestro, a favor nuestro, sirviéndonos, dice la palabra de Dios. Veríamos lo que es el reino de Dios, la potencia. En fe veríamos a Cristo, al Espíritu Santo, a Dios mismo. Estoy hablando en esa fe, en el mundo espiritual. Y no solamente eso, veríamos tantas cosas gloriosas y maravillosas que vienen de camino para tu vida, para tu familia, para los que amas, para los colaboradores de tu empresa. Porque los colaboradores de tu empresa van a ser bendecidos por causa de que Dios te ha bendecido a ti. Y puedes bendecirles dándoles trabajo, dándoles beneficios. Y tantas cosas gloriosas. Y esta fe es tan maravillosa. Es un estilo de vida. La fe no es para momentos difíciles, no es para momentos de necesidades, no es para el momento de milagros, no, es un estilo de vida. Todos los días debemos de caminar en fe. Cierro el repaso, pero no te olvides que sí. Si alguien te dice, ¿quién quiere usted? Si usted es un hombre o una mujer que comete errores. Sí, claro. Pero la diferencia que hay, voy a ponerlo de esta manera. Si hubiese, oiga bien, una persona que no comete errores y no camina en la fe de Dios, y hay una persona que comete errores y camina en la fe de Dios, la diferencia que va a haber ahí, ¿sabe qué es? La fe, el regalo que Dios te dio, el don que Dios te dio, llamado fe.
Maravilloso. Por eso ya, deja de quejarte de ti mismo, deja de estar diciendo que no puedes, deja de que no estás capacitado para avanzar, que no estás capacitado para detener esos pensamientos que hay, que no estás capacitado para detener esa tristeza, esa angustia, ese afán, ese estrés. No, no, no. Tienes el poder del Espíritu Santo en ti y sobre ti. Nada más elija. Elija. Toma autoridad y elija. De hoy en adelante, esta semana, empiezo a caminar creyendo lo que Dios dice, no viéndome yo, no viéndome yo, no viendo mis defectos, no viendo mis errores, no viendo las capacidades que tengo intelectuales, no viendo nada de eso, viendo simplemente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, fe es certeza y convicción. Hebreos capítulo 11, verso 1. Estamos hablando y hemos venido hablando de fortalecernos y empezamos en fe, fortalecernos en fe, y estuvimos hablando de Romanos capítulo 4, verso 18 hasta el 21. Como Abraham no se debilitó viendo su estado, su condición física, ni la de Sara, por la promesa que Dios le había dicho que iba a tener un hijo, sino que se mantuvo, tuvo convicción total, completa, de que el que se lo dijo era poderoso para cumplirlo. No que él podía cumplirlo, no que Sara podía cumplirlo, sino que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho. En Hebreos capítulo 11, verso 1. Quiero decirte, Dios te ha hablado por la palabra, Dios te ha dicho muchas promesas, te ha enseñado muchas palabras, muchas promesas, te ha dicho mucha palabra de las bendiciones. Pues voy a decirte algo, no vea tu condición, vea lo que Dios te ha prometido y que crea que Él es totalmente poderoso para hacer lo que Él dijo. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en el mundo espiritual, físico, pero en el mundo espiritual sí se ve, lo que llamamos visión o visiones. Por la fe, estos hombres alcanzaron buen testimonio. Estoy hablando de Hebreos, todo Hebreos 11, alcanzaron buen testimonio. En Hebreos capítulo 11, verso 2 dice, Hebreos, ojo, buen testimonio, alcanzaron, dice de esta manera, porque por ella, ¿quién es ella? Muy bien, la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, ¿qué es un buen testimonio? Muy bien, andar en fe. Buen testimonio es andar en fe. No estoy quitando que hay un buen testimonio moral, pero estamos hablando de lo espiritual, porque Dios lo que nos habla de lo espiritual. El buen testimonio de ellos, y se lo voy a mostrar ahora, el buen testimonio de ellos era que caminaban en fe, que hacía la diferencia. Abraham mintió. No estoy justificando la mentira. Abraham hizo cosas incorrectas, pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La diferencia de entre muchos hombres, de entre muchos varones, era que le creía a Dios, tenía fe. Por la fe, este ministerio siguió predicando, y no solo muchos ministerios siguieron predicando y llevando el evangelio de la gracia en medio de esta pandemia, solo por fe en lo que Dios había dicho. Sí que hubieron momentos que nosotros tuvimos, por lo menos en mi vida, en mi experiencia, momentos de temor. Claro, nos llegó el temor. Claro, nos llegaron muchos pensamientos negativos.
Claro, muchos pensamientos de que pastores cerraron sus iglesias y hasta hoy se dedicaron a otra cosa. E incluso, quiero decirle, pastores, apóstoles que eran mentores, murieron por este virus. Todo eso nos llegaba y me llegaba, y me imagino que a todos los pastores nos llegaba. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a suceder? Porque la situación que pasamos el año pasado fue difícil. Y todavía estamos en fe. Y un día meditando yo le decía, gracias a Dios, porque si no hubiera sido que conozco de fe, no estuviéramos predicando el Evangelio de gracia. Incluso hemos llegado a predicarles a través de este medio a personas que no conocemos todavía. Las vamos a llegar a conocer, pero no las conocemos. Y estuvimos ahí, los mantuvimos, no mirando lo que estaba sucediendo en el mundo, sino viendo lo que el Padre había hecho por nosotros. El llamado. Dios me llamó. Yo recuerdo una frase que usaba mi pastor. Tremenda. Él decía, en los momentos firmes, fuertes, difíciles, él decía, si Dios me sacó del lugar donde me sacó, él decía qué lugar lo había sacado, del lugar que me sacó, no es para dejarme en lo que se conocía tradicionalmente en el desierto. No, 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 no. Él sacará bandera de victoria en nuestra vida. Y es cierto. Ver cómo Dios, gente que no conozco, que estén orando por este ministerio, gente que no conozco, que estén ofrendando, gente, lógico, gente que quedaron con este ministerio, ofrendando, diezmando, orando. Solo Dios. Yo tengo hay personas que tengo 1 año y 3 meses de no verlos. Les estoy hablando mi experiencia, lo que es tener certeza y convicción de lo que no se ve. Lo que me ha mantenido a mí firme es esta fe en esta certeza de que lo glorioso está muy cerca para manifestarse. Muy cerca. Y que este es un testimonio. Sí. Que el paralítico se levantó. Testimonio glorioso. Que fulano de tal murió y resucitó. Gloria a Dios. Pero permanecer firme en esta situación es un testimonio de fe. Totalmente. De fe. De fe. A ver. En el principio de la iglesia, escogieron a diáconos para servir de buen testimonio. Escogieron a diáconos para servir de buen testimonio, o sea, de fe. En Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, ya se los había leído una vez, pero para aquellos que no han escuchado este mensaje, porque lo que estamos hablando es que fe es una autoridad que Dios te ha dado para que tomes la decisión de tener certeza de lo que viene y convicción de lo que no estás viendo, pero que Dios te lo prometió. En aquellos días, dice, como crecía el número de los discípulos, note algo, crecía el número de discípulos. Hoy en día necesitamos discípulos, porque es muy fácil encontrar a personas sin ofender, brincaron mucho, gritaron mucho, hablaron mucho, zapatearon mucho. Y en esta pandemia tiraron la toalla, como se dice comúnmente. Tiraron la toalla.
era porque no estaban discipulados. Siempre donde predique, el púlpito donde me pare a predicar, siempre he dicho, doy gracias a Dios por la formación que mi pastor me dio. Cómo me enseñó a caminar en fe, cómo ver las circunstancias, los retos que han venido a mi vida en el cristianismo, 42 años de cristianismo y en 39 años de predicar el evangelio, que he tenido que enfrentar, y si no hubiera sido por fe, por la gracia de Dios, por la mirada hacia Él, no estuviera. Dice, hubo murmuración. En todo lado hay murmuración. Eso no hay que extrañarse. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Esto es para dar un discipulado a los obreros, un discipulado a aquellos que quieren servir a Dios. ¿Cuál es el propósito de ser un diácono? ¿Cuál es el propósito, se le llaman algunos, de ser un mujer? ¿Cuál es el propósito de ser una maestra o un maestro de escuela dominical? ¿Cuál es el propósito de ser un consejero? No es cargar al ministerio, es quitar cargas al ministerio de trabajo, hablando. Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Apunte eso. Varones de buen testimonio. Vamos a buscar varones, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tres elementos importantísimos para servir a Dios o para tener personas a la par de uno trabajando. Era hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, el trabajo ministerial, que muchas personas no la entienden y lo que hacen es exigir y exigir por falta de ser discipulado. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los ministerios deben de estar en la palabra, escudriñando, estudiando, investigando acerca de la palabra de Dios y orando. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y allá dice, buscan hombres, 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Busquen de buen testimonio. Y aquí entonces dice, Esteban, uno de los que llamaron fue Esteban, varón lleno de fe. Así que la persona de fe es un buen testimonio. No hay cosa más dolorosa para un ministerio tener gente alrededor trabajando que no caminen en fe, porque siempre van a hacer la contra, van a murmurar en contra de él, de los pastores y todos los que están pastoreando y apóstoles y todo. Tener gente que no están fortalecidas en fe, que no saben caminar en fe. Ay, qué cosa más terrible puede ser eso. Es como un matrimonio, ahorita vemos un poquito, no el matrimonio, sino el yugo un matrimonio de que uno tiene una visión, está viendo las cosas espiritualmente en fe, pero la otra persona le está haciendo la contra. Eso no va para ningún lado, se está viniendo al suelo, eso no sirve. Vea lo que está pasando, porque está viendo todo lo natural. ¿En qué fe está? En la natural. ¿Está creyendo qué?
todo lo natural, mientras que la otra persona, y puede ser un matrimonio, puede ser empresarios que tengan un socio que solo lo que ven es lo negativo, y al estar viendo lo negativo, la fe en Dios se debilita. Bueno, dice, estaban varón lleno de fe. Primero, tenga cuidado con quién te juntas. Que sean personas de buen testimonio. Pastor, ¿qué es buen testimonio? Que no haga esto, que no haga eso. Obras de la carne. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero lo que agrada a Dios es fe. A Dios lo que le agrada es la fe. Primero tenga cuidado con quién te juntas. Que sean personas de buen testimonio, o sea, de fe. Verso que tradicionalmente golpearon a mucha gente con esto. 1 Corintios, capítulo 6, verso 14 al 15, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto se tomó, y se puede tomar, pero se tomó para las personas que no quieren recibir de Cristo o no quieren recibir lo que es el Evangelio. Pero hay personas, recuérdese, que el incrédulo es aquel que, conociendo una verdad de Dios, no la quiere aceptar y recibir, y sabiendo que es verdad de Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Está poniendo ejemplos. Y el que, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Los errores de muchos socios o mucha gente que empiezan a levantar empresas, de muchos matrimonios, de iglesias, es, dice al principio, no hagas un yugo con alguien que no está caminando en fe. Pastor, ¿y qué hacemos? Si esa persona no está caminando en fe en los ministerios, es mejor que se siente tranquilito, porque si no, va a afectar la vida de él y te va a atacar. Te va a atacar. Porque no ve lo que tú estás viendo, no está creyendo lo que... Y no se debe de culpar, jamás, nunca, sino de entender que esa persona no se ha desarrollado tal vez en la fe. Y tiene una idea de lo que es fe. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No te unas con ese tipo de personas. Hay cosas en tu vida, óigase bien, hay visión, cosas que Dios te ha hablado, hay vamos a ponerlo, visiones. Dios te ha dado una visión de tal cosa. Por favor, ten cuidado a quién se lo dice. José, Dios no lo mandó a decir sus sueños, pero se fue a contárselos a sus hermanos. Usted sabe todo lo que pasó. No a todos se les puede contar la visión, las metas, lo que usted desea. ¿Cuántas personas se han burlado porque un niño de 5, 7, 8, 10 años dice que va a ser presidente de la República? Y se burlan. Y en Costa Rica tenemos uno que a los 5 años dijo que iba a ser presidente de la República. Y llegó a ser presidente de la República. Pero me imagino las personas, ¿cuántos? Los que adultos se burlaban. ¿Cuántas personas se van a burlar de lo que usted dice? De lo que usted está planeando.
de lo que usted está creyendo. Porque aquellas personas no ven lo que usted está viendo. Ni puede ver lo que usted está viendo porque usted está en fe. ¿Me estoy explicando? Vas a recibir muchos ataques. Familiares, gente que te ama, pero que no te entiende en esa fe que estás caminando. Incluso hay personas que cuando se convierten al Señor, cuando reciben al Señor, como en sus casas, no han recibido al Señor de esa manera, se burlan, te dicen cosas que no son. Tanto es así que Amós 3:3 dice, Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Una acción de fe. Yo doy gracias a Dios porque una de las cosas que hace muchos miembros de la iglesia, pero hay un grupo que ministro, un Cariari, que son practican mucho esto conmigo. Cualquier cosa me llaman, pastor, necesitamos, o me escriben, pastor, necesitamos que se ponga de acuerdo con nosotros por esto y esto y esto. Incluso una hermana ayer me escribió, pastor, un amigo de mi esposo acaba de graduarse en farmacéutico, y tuvo un accidente y el doctor dijo, los doctores dicen que quedará solo hablando, pero su cuerpo estará muerto. Que es solo un milagro. Y ella me dice, yo creo en ese milagro. Por favor, pónganse de acuerdo con nosotros. Claro que nos ponemos de acuerdo. Y así pasa y suceden cada milagros allá. Porque me llaman y pónganse de acuerdo, porque eso es fe. Eso es una acción de fe. Está buscando a alguien de fe también para unirse y ponerse de acuerdo por un milagro de otra persona. Hace poco una doctora, creo que le comenté a ustedes, una doctora nos mandó que los pusiéramos de acuerdo con ella por la mamá de una colega que está grave. Los doctores ya no daban un dictamen bueno, y los pusimos de acuerdo. Ahí fue la doctora, lógicamente la otra doctora, mi hermana y yo los pusimos de acuerdo. Después le escribió a los días a la doctora y le dijo, los doctores están sorprendidos el resultado que ha tenido mi mamá, recuperándose extraordinariamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo. Esta iglesia estaba murmurando, eligiendo hombres de fe que estaban de acuerdo con el ministerio. Esa murmuración iba a desaparecer, no atacando la murmuración. Si algo está pasando en su hogar, si algo está pasando en su empresa, si algo está pasando en su vida personal, si algo está pasando que no es bueno en sus finanzas, en sus estudios, busque una persona de fe que tenga ese buen testimonio, que usted diga, esta persona es de fe, esta persona ha pasado por cosas y de todo y siempre permanece firme. Eso es fe. Eso es fe, eso es victoria. Después de que pase todo, que quede de pie, que quede en victoria, que siga adelante, que no renuncie, que no tire la toalla. Eso es de fe. Sí, yo sé que hay otros testimonios de fe, pero eso es de fe. Únate. Andarán no juntos si no estuvieran de acuerdo, porque en el acuerdo, un acuerdo
es un pacto. En el nuevo pacto, en el antiguo pacto hay pactos. En el nuevo pacto hay pactos. Son acuerdos. Y si dos se pusieran de acuerdo. Dice Mateo capítulo 18, verso 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier, hay gente que llama, ay pastor, que me da vergüenza decir, pero ¿cuál es la razón? Es que lo veo tan insignificante, cualquier cosa, cualquier cosa. A mí me han llegado personas para que me pongan de acuerdo, hermanos que me pongan de acuerdo por una novia, o por una esposa, por un esposo. Me pongo de acuerdo con ellos. Eso es algo muy serio. Cualquier cosa, ponte de acuerdo con alguien de fe. Eso es fortalecerse en fe. Porque la Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Dice Isaías que 2 se calientan mejor que 1. Hay personas que quieren ganar todas o tener todos sus éxitos. Esa palabra batalla no me gusta. Tener éxitos y victoria solo. No. Nadie solo podrá hacer algo. Lo enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que significa unidad. Esto es lo que significa estar en un mismo interés. Una comunidad. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Le será hecho. Está ahí. Hecho está. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, cuando a mí me llaman y me dicen o me escriben, pastor, pónganse de acuerdo, ahí mismo. Terminando de leer o termino de hablar con la persona, envío esa palabra. Eso es lo que hizo Jesús. El centurión llegó y le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero tan solo di una palabra y mi siervo sanará. Se puso de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? No fue a la casa, envió la palabra. Porque 2 están de acuerdo. Es una potencia. 2 mayor que 1. Dice Levíticos 1 hace correr a 1000. 2 hace correr a 10,000. Hay una potencia en ese acuerdo. Y lo que quiero dejar claro hoy es que esa potencia es esa acción de fe. Eso de actuar en fe es ponerse de acuerdo con otra persona para que sucedan las cosas que Dios dice. Es un acuerdo, es una acción de fe. Di conmigo, un acuerdo es una acción de fe. Busque una persona de fe. Ese es el buen testimonio que tiene esa persona. Deja de ver los errores que tiene. Si no, testimonio de fe. Entonces, acércate. Necesito que te pongas de acuerdo con una persona que su boquita es cerradita. No que pues salga diciéndole a todo medio mundo lo que usted le pidió. No. Tienes que tener cuidado. Por eso es un testimonio de fe. Es una persona de fe. Esa persona de fe es sumamente necesaria en tu vida. Y si hay alguien o no tienes alrededor, siempre he dicho, dejaré hoy nuevamente el número de teléfono del WhatsApp y escríbame. Pastor, tengo esta situación. Necesito que se ponga de acuerdo para que sea resuelto de esta manera. O necesito esta cantidad de dinero para que se ponga de acuerdo conmigo. Yo con todo el gusto. Funciona. Esto es practicar.
Esto es poner en práctica la fe de Dios. La fe de Dios. Si Él dijo, si dos se pusieren de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, mi Padre que está en los cielos, ahora, eso en el antiguo pacto, tu Padre está dentro de ti. Por tanto, dice, será hecho por mi, no, oiga, será hecho por mi Padre que está en los cielos, será hecho. Sí, vamos a creer. Ahora viene la acción, lo vamos a poner de acuerdo. Sí, yo creo que si uno se pone de acuerdo con otra persona, podemos verlo. Podemos ver, y no vamos a entrar en eso, en la unidad en el capítulo 9, verso 11 de Génesis, en la torre de Babel. Eran uno, es que se ponían de acuerdo. Se veían como uno, pero es que se ponían de acuerdo. Tenían ese acuerdo glorioso, maravilloso. No solamente usted, yo tengo gente que me pongo de acuerdo con ellos. Me pongo de acuerdo con mi esposa. Necesito tal cosa, necesito que te pongas de acuerdo conmigo. Y los hemos puesto de acuerdo y Dios funciona. Dios hace las cosas, manifiesta las cosas. Por tanto, hermanos, quería enseñar más, pero se me fue el tiempo. Pero vamos a continuar con esto el próximo domingo. Es sumamente necesario que acciones. Santiago capítulo 2, verso 26 dice, la fe sin obras, sin acción, es muerta. Y aquí nos está dando una acción de fe. ¿Cuál es? Ponernos de acuerdo. Es sencillo. Y papá lo hará. Es sencillo. ¿Verdad que está sencillo? Claro que sí. Busca a alguien de buen testimonio. ¿Qué es ese buen testimonio? De fe. De fe. Y dile que se ponga de acuerdo contigo. Y verás las cosas gloriosas. Hay una hermana que siempre que va a hacer sus exámenes, pastor, póngase de acuerdo conmigo. Los ponemos de acuerdo. Hermanos, gloria a Dios. Todos los exámenes que ha presentado, entonces que ha ganado. Claro, sí, lógicamente estudia, pero lo ponemos pues de acuerdo para que haya una manifestación en la fe de que la sabiduría de Dios se manifiesta en ella. Bueno, hermanos, este domingo yo me pongo de acuerdo esta semana yo me pongo de acuerdo con ustedes que será gloriosa, maravillosa, que lo que no vistes en esta semana, lo que pediste si en esta semana no se dio, se verá, se dará en esta otra. Victorias, finanzas, aumento de finanzas, victorias, triunfos, sanidades, milagros, prodigios, señales, me pongo de acuerdo contigo que se manifestarán y darás la gloria, la honra al único, a nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos mis hermanos.